Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Estaba insatisfecho en la universidad, pero tenía muchas ganas de aprender. Definitivamente no quería ser encasillado como un mal alumno, pero tampoco tenía esa pasión de aprender en mi facultad. Producto de la inconformidad y las ganas de crecer, nació Emilius VGS. En una habitación de Piura, en el norte del Perú, nació un blog para compartir lo que iba aprendiendo, totalmente ajeno a lo que estudié. Desde que creé el proyecto, este se ha convertido en una búsqueda constante por unir el conocimiento con la difusión, la técnica con la conciencia y la máquina con lo humano. Desde niño, la tecnología me llamaba la atención, pero lo que me rodeaba no hacía match, me sentía solo y no tenía con quién compartir mis ideas e ideales. La educación que recibí fue la tradicional, profesor al frente, alumnos escuchando y memorizando teorías y conceptos. Era bueno en eso, sí, pero muy poco de lo que aprendía permanecía conmigo después de unos meses. Hasta que descubrí algo, aprendí por los códigos. Si mi objetivo era mostrar un simple cubo con realidad aumentada, probaba distintas plataformas y líneas de código hasta que funcionaba. Y eso nunca se me olvidó. Hasta hoy puedo escribir ese código de memoria. Fue entonces cuando entendí qué significaba realmente aprender haciendo. Para mí, usar la tecnología era eso, experimentar, crear, equivocarse y volver a intentarlo, pero sobre todo aprender. Con el tiempo entendí también que la inspiración y el entendimiento sobre la tecnología está en todas partes, no solo en los laboratorios o en las aulas, sino también en los libros que leemos, las películas que nos marcan, las conversaciones con amigos. How great technology is and how it saves all this time. But what good is save time if nobody uses it? If it just turns into more busy work. Yeah. Right? I mean, you never hear somebody say, well, with the time I've saved by using my word processor, I'm going to go to Zen monastery and hang out. O incluso en los errores que cometemos. Comprender, entender y usar tecnología es una forma de interpretar el mundo, una manera de imaginarlo diferente cada vez. ¿Pero queremos imaginarnos de una manera positiva? Una vez leí que para alcanzar el futuro que deseamos, es necesario construirlo en el ahora. En los primeros años de Emilius VGS, creó un manifiesto vivo para aplicar, que luego de unos años actualizo con una visión clara de lo que busco para el mundo y para la comunidad. Yo lo llamo Manifiesto del Código Vivo. Este manifiesto se sostiene en 4 pilares. La tecnología debe servir a lo humano. La tecnología no nació para reemplazarnos, sino para expandir nuestras capacidades. Es un puente entre mentes, una herramienta para imaginar nuevos mundos, para ampliar los límites de la creatividad y de la empatía. En el corazón del manifiesto late una idea simple pero poderosa: tecnohumanismo abierto. Una filosofía que busca reconciliar la innovación con el propósito, donde los algoritmos no nos dominan, sino que se vuelven nuestros compañeros. La inteligencia artificial puede ser una aliada y la realidad aumentada una extensión de nuestra curiosidad. No debemos temer al futuro, debemos habilitarlo con conciencia y esperanza. Pero toda herramienta exige responsabilidad. Por eso, el segundo pilar es el uso consciente de la tecnología. No importa si las herramientas son libres o comerciales, lo esencial es cómo las usamos, qué generamos con ellas y para quién. La ética no solo está en el código, sino en quien lo escribe y lo comparte. Cada clic, cada tutorial, cada proyecto es una oportunidad para elegir entre reproducir ruido o crear significado. La ética tecnológica no se ejerce en soledad, se construye en diálogo, en colaboración, en comunidad. De ahí nace el tercer pilar, la cultura maker, a aprender haciendo al 100%, fallar creando sobre todo, porque el conocimiento florece en la práctica, no en la teoría encerrada. La cultura maker es la escuela sin paredes, el laboratorio sin jerarquías, el espacio donde la curiosidad se vuelve motor de cambio. Cada intento fallido es una lección viva, cada prototipo una historia de aprendizaje. Somos hacedores digitales, personas que crean para entender y comparten para que otros también puedan crecer. El cuarto pilar sostiene a las anteriores, el conocimiento abierto.
Este proyecto vive gracias a la generosidad de una comunidad que cree que el saber se multiplica cuando se comparte. Los contenidos libres son el corazón de Emilius BGS. Quienes apoyan el proyecto no compran acceso cerrado, ayudan a mantener vivo un ecosistema educativo que cualquiera puede habilitar. Cada aporte, un comentario, una idea, un archivo compartido, es una semilla que hace florecer el aprendizaje colectivo. Aquí no hay muros, solo puentes. Por eso, este manifiesto no solo es un texto, es una práctica. Es una invitación a crear con propósito, a usar la tecnología para elevar lo humano, a construir un futuro donde las máquinas no nos conquisten, sino que cambien junto a nosotros. Ese futuro dependerá de cada uno, de los nexos que formemos, de los aprendizajes que compartamos, de cada error que se transforme en lección, de cada persona que se atreve a crear. Tomemos acción, participa en los tutoriales, crea tus propias versiones, comparte tus resultados. Si algo te inspira, adáptalo, mejóralo y devuélvelo al mundo. Organiza talleres, encuentros, proyectos colaborativos. Sumemos más voces, más ideas, más sueños. El futuro no lo dictan las corporaciones, se co-crea desde la comunidad. Somos aprendices eternos, exploradores del presente aumentado.